Miriam Moscona es una poeta que admiro yo desde hace mucho tiempo. A veces incursiona en el campo de la narración, no lo hace con frecuencia, pero siempre que lo hace con, me parece, aciertos muy importantes. De hecho, Miriam Moscona acaba de publicar su segunda novela, León de Lidia. Es una novela en fragmentos, ella nos explicará de qué se trata, pero que tiene muchas claves de su propia vida personal y familiar. En primer lugar, Miriam, siempre es un privilegio poder conversar contigo. Gracias por estar con nosotros. Sergio, muchas gracias. El Y privilegio es mío. siento que es una novela de claves, hasta en el título, León de Lidia. ¿Cómo se llaman tus padres? Sí, ¿verdad? Pero fíjate que Bueno, hay que decirle a nuestro público, tu padre es León y tu madre es Lidia. es Lidia. O sea, Sí, pero bueno, yo no pretendo escribir un libro sobre mi vida, sobre la vida no, de mis padres, porque bueno, eso a quién le importa. El tema eh, es muy curioso porque la novela, como tardé tanto en hacerla, un libro tan chiquito que ya he tenido, aunque acaba de salir, testimonios de lectura de ya me la eché, no la pude soltar, ta. Digo, pero Dios mío, se la echó en un día, yo tardé tantos años en terminarla. El tema es que, Sergio, fíjate que batallé muchísimo con el título. Tuvo durante muchos años una especie de título de trabajo que yo sabía que no iba a ser el título de la novela, y es la ciudad de mi padre en Bulgaria, que es Plovdiv. Obviamente no se iba a llamar así porque hasta es difícil de de decir. pronunciar, sí. Y se quedó huerfanito de título años, te la hago corta. Un día encuentro que la moneda primera que existió en la humanidad, en el reino de Lidia, tenía un león labrado de oro y plata y se llamaba León de Lidia. En ese momento terminó mi búsqueda. Bueno, me corrió casi una descarga eléctrica en la espina y dije, Aquí este es está. el título, aquí está. Es cierto que hay historia familiar, pero es una novela. Yo Claro. no quiero que se lea, Como historia familiar es una novela y si está no es bien, un ¿no? testimonio. Sí, no, sí. Me parece bien. Sin embargo, sí has tenido que hurgar en toda tu historia familiar, en lo que era pues tu pasado búlgaro también. Cuéntanos un poco de eso. Sí, mira, yo soy la primera mexicana de una larga cadena. Mis padres llegaron a México sorpresivamente en los años de la posguerra. Nunca creo que se habrán imaginado que iban a dar acá. Mi hermano nació en el camino prácticamente. El avión tuvo que aterrizar en las Islas Bahamas para que esa mujer que tenía trabajo de parto a 10,000 pies de altura Pudiera pudiera dar a luz, qué cosa, qué historia. dar a luz. Entonces pidieron permiso al piloto, aterrizaron en las Islas Bahamas, nació mi hermano, llegaron a México siendo padres primerizos, sin hablar realmente el castellano contemporáneo, sí hablaban ladino, judeo-español, que también es un tema de este libro, y yo fui después, unos años después, llegué a ser, digamos, esta primera mexicana de la familia. Entonces yo nací con una mirada de agradecimiento muy poderoso de mis padres. Es decir, es lógico que si tú vienes de una familia mexicana, lo das por hecho. O sea, es tu país, es tu tierra, es tu comida, es tu lengua, etcétera. En mi caso, siempre hubo un discurso de gratitud. Yo recuerdo que mi madre se ponía unas gafas oscuras para, yo qué sé, el bailable del Día de las Madres, y cuando tocaban el himno, Mm, lloraba, y a mí hasta me molestaba. Decía, pero ¿de qué llora ujú. con ese himno que nos obligan a cantar cada lunes? ¡Qué horror! Eh, Y era pero eso, el bueno, con los agradecimiento. años, todo eso en esa perspectiva, luego perdí a mis padres muy fuera de tiempo, y toda la reconstrucción de una historia que no tuve equivale para mí a la labor que hace un historiador cuando se mete a los archivos a buscar un dato, a cotejar un documento. Bueno, en mi caso yo no soy historiadora, pero la investigación es hacia adentro. Y fui a Bulgaria y busqué la casa de mis padres. En fin, todo eso se cuenta en el otro libro, en Tela de Mm, Cebolla. sí. Esta, digamos,
en términos contemporáneos sería la segunda temporada. Ujú. Yo que siempre he dicho que todos mis libros se caracterizan por un desplazamiento en donde casi, casi al revés de lo que los críticos literarios admiran, yo voy al revés, le dejo ese privilegio a otros escritores. Yo cambio de libro en libro, no soy reconocible, eso me encanta. Yo Ujú. me aburro de ser siempre la misma. Sin embargo, en este libro sí hay una conexión muy clara con Tela de Cebolla. Está esta estructura con fragmentos, nos vas ofreciendo un collage, digamos, y nosotros vamos reconstruyendo la historia con el collage. Eso lo haces a propósito, me imagino, ¿no? Absolutamente. Yo, ¿sabes cómo lo concibo? Ves esos cuadritos que se tejen y que cuando tú unes todos esos cuadritos se hace una colcha. Ah, bueno. Y que cada cuadrito es un universo en sí mismo, porque, bueno, Mm. uno tiene flores, el otro tiene ramas, el otro tiene juncos, yo qué sé. Y junto, cuando tú ya unes esa pieza, entonces hay una visión de conjunto y se vuelve una sola cosa, ¿no? Una cosa leída en este caso. En este libro hay orfandad, hay pérdida, eh, hay mujeres que nadan a contracorriente, hay muchas preguntas y en ese sentido espero que al hablar de mí hable de ti y hable de los Ujú. demás, porque no se trata, o sea, a mí me parece aburrido pensar que, bueno, ahora, ¿quién soy yo? ¿Por qué voy a contar mi vida? ¿Quién le importa? Es otra cosa, Sí, hay otra intención. entiendo que es ficción, entiendo que esa es una novela finalmente. Pero empieza, digamos, tu protagonista, si así queremos decirle, empieza buscando una fotografía de su madre montada en una bicicleta. Cuéntanos de esa fotografía y por qué es tan importante. Fíjate que yo estoy diagnosticada con el síndrome de déficit de atención ¿Así? y tengo una capacidad para perder cosas importantes Ujú. admirable. Al final del libro, eh, hago un recuento como en un espacio de un sueño que entra esta persona, la narradora entra en una habitación y encuentra todas las cosas que ha perdido en su vida. Mm. Y después encuentra Yo, todos yo sus debería, muertos yo debería también. tener esa habitación. Bueno, no sé si bueno, la de mis muertos también, pero porque las cosas que yo he perdido en la vida son realmente espectaculares. Pero lo mismo te pasa a ti, o sea, Lo no soy mismo el me único. pasa a mí. Y esa fotografía de la bicicleta la perdí. Ujú. Y es una fotografía muy hermosa. ¿Ves? Ese dato es verdad. Ujú. Ya lo que pasa alrededor está ficcionado. Pero bueno, fíjate que yo de verdad una vez soñé que entraba a un cuarto a donde encontraba, mira, desde la estampita que me faltaba para completar el álbum de tercero de primaria, que la perdí con el prestigio que te daba a esa edad, completar Sí. un álbum, por favor, hasta una dedicatoria de Todorov. Ujú. O sea, he perdido cosas, soy terrible, soy un peligro. ¿Hay algún mensaje que buscas generar con con esta historia de ficción, pero que tiene elementos de tu propia vida? Un juego de espejos, Ujú. Sergio, un juego de espejos eh, en donde al final del día de lo que se habla es de la condición humana, Ujú. de la infancia. La infancia es muy importante, el tiempo, la perspectiva que te da el tiempo para ver las cosas de otra forma. Es No es una... lo mismo cuando vives algo que después, mira, yo perdí a mi padre cuando yo tenía 8 años. Ese fue un drama que cambió totalmente mi infancia, toda la estructura familiar se derrumbó. Solo con el tiempo te puedo decir algo que, aunque yo no le deseo a nadie, enriqueció mi vida. Yo no sé qué hubiera sido de mí sin esa pérdida. Hubiera sido otra persona, sin lugar a dudas. Tal vez no me dedicaría a lo que me dedico. eh, Esa pérdida labró mi mirada, la relación con los hombres. Eso también está dicho ahí. Ujú. Eh, entonces, ¿cómo a través de lo que vivimos y de lo que perdemos somos quienes somos? Te vas forjando, me imagino, y eso es por supuesto natural. Hay una búsqueda de tus padres, de reencontrar a tus padres, de reconstruir a tus padres, de entenderlos. Y también está la presencia del ladino,
judeo-español, como me dices que se pronuncia. Eh, ¿Tus padres te hablaban en ladino o te hablaban en español? ¿O cómo te comunicabas con ellos No, con mis en la padres casa? Sí, en castellano, sí, ujú, pero con mis abuelos en judeo-español. sí, Es la típica historia de los migrantes que ya llegaron cerca de sus 70 años, llegaron prácticamente a morir en otras tierras y ellos, es que eso da para toda una conversación. Es ujú, decir, es increíble cómo esta lengua que salió de España a finales del siglo XV ujú, quedó viva durante 500 años en diferentes comunidades lingüísticas y geográficas, viva adentro de las familias. ujú. Entonces ellos hablaban búlgaro en su trabajo, en la calle, para ir al mercado, regresaban a la casa y haz de cuenta que se quitaban esa bata y se ponían otra, y se ponían la del judo español. 500 años vivió así esa lengua. Entonces, ellos me hablaban, yo para mí, pues era como un lenguaje de Ujú. los abuelos, como que pensaba que los abuelos de la tierra, de toda la tierra, hablaban Ese idioma. esos extraños giros, ¿no? Ujú. Eh, Mis padres sí aprendieron el El español español, contemporáneo, pero no es lo mismo rehacer tu vida a los 30 que a los 70. claro. Entonces, así como están muertos esos padres, también está muerta esa lengua. Es una lengua que ya está en los libros rojos de la UNESCO como una lengua. En peligro de Sí, extinción, sí. aunque tú Ujú. escribes en judeo-español, ¿no es así? Sí, lo que pasa es que creo que Tú la has sí, aprendido, ¿no? Esa lengua, yo bueno, la la he tenías. recuperado más que Ujú, nada, porque yo jamás dije una palabra en judeo-español de ujú, niña. Yo la escuchaba y contestaba en español. ujú. Y es después también, otra vez, es la perspectiva de los años, después de haber leído a Proust, Ujú. después de haberme hecho tantas preguntas, volví al judeo-español como una reconquista y ahora se ha convertido en uno de los grandes, grandes amores de mi vida. Mencionaste a Proust y curioso, cuando me hablabas de la fotografía pensé en la Magdalena de Proust como, como una forma de asirte al pasado, de que sea tu camino para llegar al pasado. Hay una frase Ujú. en este libro donde digo que la cebolla es mi Magdalena. Eso es. Ujú. Cuéntame de la relación con tu abuela o de la relación de la narradora con su abuela. La abuela es un ser mal encarado, amargoso, que nació en el siglo XIX y que murió después de que el hombre pisó la luna. Ujú, Entonces quedó atrapada un poco entre la época cuando ella nació, pues la gente se transportaba en caballos. ujú. Y después Sí, volaba la luna. es impresionante en el Sí, transcurso de una vida. Y no sé si evolucionó. No pudo le costaba evolucionar. trabajo aceptar. No pudo evolucionar, entonces se quedó con una historia, con una cabeza, y al mismo tiempo, fíjate, otra paradoja, a través de ese ser tan molestón y tan fregado, Ujú. que es muy lejano a la típica abuela linda que te sienta en las rodillas y te cuenta la caperucita. No, aquí es una relación eh, de ida y vuelta, de un ping-pong fuerte entre la niña y la abuela, y al mismo tiempo es a través de esa abuela que se hereda el conocimiento de eso que tanto amo, que es esta lengua increíble que es el judeo español. Mira, Moscona, yo quiero agradecerte en primer lugar esta entrevista. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias por invitarnos a leer León de Lidia, que creo que es una novela, pero una novela muy personal. Y lo único que te puedo decir es eh, que creo que esta recuperación de los recuerdos es uno de las principales tareas de la literatura. Y gracias por hacerlo para nosotros también. Sí, es uno de los grandes temas. Te agradezco de verdad. Qué lindo es tener un interlocutor así, porque luego te hacen entrevistas que son como muy de pasadita. Te lo agradezco, Sergio. Gracias, Miriam. Y a usted que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.